Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de una nueva y pobre presentación de River. Esta vez fue de visitante frente a Independiente 0-0. Si bien es cierto que mirándolo a grandes rasgos el empate podía no caer mal jugando de visitante y sabiendo que el equipo de Gallardo todavía no arranca futbolísticamente hablando, teniendo en cuenta que el rival se quedó con un hombre menos a los 12 minutos del primer tiempo y River estuvo 85 minutos prácticamente teniendo en cuenta el descuento jugando 11 contra 10, la verdad es que ha sido poco y nada lo que ha ofrecido el millonario en este duelo, sobre todo porque tampoco generó tantas situaciones de gol, porque si el equipo hubiera salido 0-0, pero hubiera convertido a Rodrigo Rey, el arquero rival, en figura, y a lo mejor hubiera sido algo distinto, pero la realidad es que se vio algo muy parecido a lo que se observó con Newell's, un conjunto que no sufre defensivamente, porque la realidad es que los refuerzos que llegaron para mejorar la última línea defensiva claramente sirvieron y mucho, porque por lo pronto River prácticamente no sufre y no le llegan al arco, más allá de que estuvo jugando con un hombre más, poco es lo que hizo Independiente, pero ofensivamente tampoco River genera absolutamente nada. Por eso mismo estos días no solamente serán claves para que el equipo mejore, teniendo en cuenta que ahora habrá 2 semanas de descanso, teniendo en cuenta que no hay partidos oficiales a causa de la fecha FIFA, sino que el muñeco también tendrá que analizar si trae o no una incorporación por la lesión que sufrió hace una semana Rodrigo Aliendro. Empecemos. Empezamos como siempre con el 1 por 1, analizando el rendimiento individual de cada uno de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer como titulares y también los que ingresaron desde el banco de suplentes. Armani fue el arquero, prácticamente no tuvo trabajo como consecuencia de la escasa actividad ofensiva del equipo local. Igualmente mantuvo la firmeza durante todo el juego, saliendo bien en los centros. En el primer tiempo tuvo que salir a cortar una jugada desde abajo y se tiró bien al piso, pero la realidad poco y nada para Armani, teniendo en cuenta que Independiente prácticamente no atacó. Fabricio Bustos fue el lateral derecho, al igual que toda la defensa no tuvo complicaciones en la faceta defensiva, pero me parece que siendo Bustos un lateral con características más ofensivas debió haber gravitado bastante más en ataque, salvo los últimos 10 minutos donde River se animó un poco más, hasta te diría por obligación, porque no podía River seguir jugando tal como lo hizo en los primeros 75 minutos donde no hizo absolutamente nada. Recién ahí empezó a ser un poco más constante, con un par de centros interesantes, pero la realidad es que esperamos más de un jugador que en sus inicios en este ciclo de Gallardo había mostrado muchísimo más. Germán Pesela no tuvo grandes errores, pero no se sintió tan cómodo como en partidos anteriores. El hecho de haber recibido una tarjeta amarilla tan solo 15 minutos de empezado el partido claramente hizo que no pudiera salir lejos a anticipar como en otras oportunidades, porque podía estar en riesgo de la expulsión. Aún así estuvo muy bien en las pelotas por arriba y ofreció seguridad como tiene que ofrecerla cualquier jugador campeón del mundo. Paulo Díaz estuvo un pasito por debajo de Pesela, no tanto por lo defensivo, porque contra Ábalos ganaron y perdieron los dos zagueros, pero con la pelota de los pies esta vez Paulo Díaz no estuvo bien. El chileno muchas veces protagonizó un par de siladillas en falso y no estuvo nada fino a la hora de salir jugando por abajo. Marcos Acuña también completó un buen cotejo, confiable en la marca, siendo una garantía en el aspecto defensivo. Nuevamente se mostró bastante contenido en ataque, pero me parece que fue un poco más claro que Bustos, teniendo en cuenta que las veces que pasó, por lo menos logró llegar hasta la línea rival. Es cierto que River no pudo tirar en general ningún centro que fuera verdaderamente productivo, pero me parece que lo de Acuña terminó siendo un partido positivo. Vamos a la mitad de la cancha. A Craneviter verdaderamente no sé si analizarlo porque jugó 30 minutos. Debido a la expulsión, el DT decidió sacar al mediocampista central y jugar con Colidio y 2 delanteros, algo que finalmente no sirvió porque Colidio no pesó, Borja tampoco. Craneviter no digo que no logró imponerse en ese tiempo que estuvo en el terreno de juego, pero verdaderamente fue muy poca la estadía como para analizarlo. Nicolás Fonseca no jugó un buen partido, tampoco me parece que haya sido un desastre. Hay que tener en cuenta que la idea que tenía Gallardo para con él en el principio del cotejo fue cambiada a tan solo media hora de haber empezado el encuentro. No expuso quizás tantos aciertos en la ubicación, algún que otro pase interesante para adelante, esos pases vertical que a veces da Fonseca, pero me parece que si el partido hubiera estado 11 contra 10, River hubiera sufrido mucho con Fonseca como mediocampista central. Santiago Simón estuvo participativo, pero la realidad es que no tuvo la intensidad que ha mostrado tener en otros cotejos. Un par de buenos centros al área sobre el final, pero después no mucho más.
A Maximiliano Mesa y al Diablito Echeverri los puedo poner en la misma bolsa, ambos con buenas intenciones, pero verdaderamente sin ninguna ejecución correcta. No decidieron bien en ningún momento y se fueron reemplazados en el arranque del segundo tiempo de manera correcta. Gallardo, de hecho, me parece que en el entretiempo debería haber hecho estos dos cambios, pero decidió darle tanto a Mesa como a Echeverri 10 minutos en el arranque de la segunda etapa. Miguel Borja fue el delantero solitario en este partido. Es cierto que tuvo una chance en el arranque de la segunda etapa que definió por arriba de Rey y se terminó yendo su remate al lado del palo. Después tuvo una sobre el final donde quiere pararla de pecho, se le va un toque larga y el arquero Independiente también responde bien. No estuvo del todo fino, más allá que para un centroatacante es muy complicado destacarse por la manera en la cual viene jugando River. Vamos a los que ingresaron. Facundo Colidio entró a los 30 minutos del primer tiempo, entró nuevamente recostado sobre una banda y verdaderamente no logra encajar en el sistema ofensivo del equipo. Me parece que en la segunda etapa estuvo un poco mejor, pero muy leve fue su mejoría, tanto así que la realidad es que si no hubiera ingresado en el primer tiempo, me parece que Gallardo lo hubiera sacado en el segundo. Después entraron Lanzini y Mastantuono. Gallardo hizo tan solo 3 modificaciones, lo cual llama la atención porque la realidad es que hay dos maneras de mirar esto, que en el banco de suplentes no encontraba ninguna respuesta o que verdaderamente creía que con los de adentro podía por lo menos marcar el gol para ganar el partido. Creo que Lanzini y Mastantuono jugaron un poco mejor que lo hicieron Mesa y Echeverri, pero hay que tener en cuenta que Lanzini y Mastantuono agarraron a la defensa Independiente un tanto cansada. Esos últimos 15-10 minutos de partido donde ya el equipo local no defendía con la misma intensidad de como lo había hecho durante los primeros 70 minutos, donde ahí sí River prácticamente ni pisó el área del conjunto anfitrión. Por eso mismo creo que lo de Lanzini y Mastantuono terminó siendo un poco mejor que lo de Mesa y Echeverri, pero la realidad es que ninguno termina de colmar las expectativas. Y la pregunta que todo hincha de River se ha hecho desde que se lesionó a Liendro, ¿va a traer algún refuerzo más? En 1000 oportunidades le han preguntado a Marcelo Gallardo la chance de incorporar algún futbolista en lo que queda de este mercado, pero el muñeco siempre se ha mostrado, no sé si conforme con el plantel que tiene, porque yo creo que si pudiera cambiar algunas piezas lo haría, pero también sabe que no tiene intenciones de incorporar jugadores por el simple hecho de incorporar. Ya de por sí hay algunos futbolistas que se han ido por la superpoblación de jugadores en ciertos sectores del campo de juego que tenía la plantilla. Ahora solo le queda tratar de hacer engranar las piezas de los jugadores que hoy por hoy están en el plantel, porque sin lograr un funcionamiento con estos futbolistas, y difícilmente el hecho de que venga alguien de afuera puede hacer que esto mejore, porque no es que a River le falta una pieza, no es que el equipo con Rodrigo Aliendro era una máquina, se le lesionó a Aliendro y ahora es un desastre y por eso hay que tener un refuerzo. Ya con Aliendro era un equipo quizás un tanto más equilibrado, pero que todavía tenía dudas en el armado ofensivo sobre todo, porque si hay algo para destacar en este River del muñeco es que el equipo en general no sufre los partidos, o de última los sufre por el hecho de no poder meter un gol, y eso provoca que como el encuentro siga 0-0, esto pasó tanto con Newell's como también contra Independiente ayer. Obviamente siempre te genera la duda el hecho de que vaya 0-0, de que te puedan meter un gol aislado de cualquier manera y eso te haría perder el partido. Pero después es cierto que globalmente el equipo no está sufriendo y esto se debe, tal como dije en el principio en la introducción, a que los 3 refuerzos que vinieron en este mercado, 3 de los 4 mejor dicho, vinieron para reforzar la zona defensiva. De hecho solamente Paulo Díaz quedó de la defensa que había armado Martín de Michelis para la primera parte del año y para el arranque de este segundo semestre. Por eso mismo River ya no sufre tanto, porque si vinieron jugadores de jerarquía, y por eso mismo también uno se pregunta si viene un futbolista de jerarquía más, ¿podría mejorar un tanto más lo que hoy está haciendo el equipo? La realidad es que es una respuesta muy difícil de dar porque por lo pronto no sabemos si existe ese jugador que podría llegar a venir. Quizás los que más llaman la atención y los que tienen mayor aprobación por parte del hincha, y sé que el primero de ellos a Gallardo le gusta, son Rodrigo Echeverría y William Alarcón, 2 jugadores de Huracán, que no son similares, pero son buenos complementos en la mitad de la cancha para jugar al lado del mediocampista central. Hoy River todavía no tiene afianzado el equipo totalmente, tiene a los 4 defensores básicamente porque tampoco tienen mucha discusión. Por Bustos no puede entrar nadie, porque Santana hace mucho que está lesionado y no sabemos cómo se encuentra. Pesela y Paulo Díaz son indiscutibles, hoy los zagueros suplentes son González Pires, Funes Mori y Gatoni, y la realidad es que ninguno de los 3 da la sensación de poder ganarse el puesto dentro de poco. Y por el lado izquierdo juega Marcos Acuña, que quizás sería el jugador que más tendría que pelear el puesto,
pero eso hubiera sido si Enzo Díaz hubiera tenido un buen nivel antes de que el campeón del mundo llegara, y eso tampoco sucedió. El nivel de Enzo Díaz y el de Casco, lo agrego también, era bastante malo, y por eso lo de Acuña también es indiscutido. Después, en el resto del campo de juego, salvo por Borja, que por el hecho de lo que hizo en el primer semestre tiene el puesto asegurado, hay lugares que tienen que empezar a ganarse, porque Simón, Craneviter y Mesa, por ejemplo, jugaron muy bien contra Talleres, pero la realidad es que a Craneviter no le puedo decir nada por este partido porque jugó media hora, pero Simón y Mesa no han tenido un buen rendimiento. Echeverri fue titular por primera vez desde aquel partido contra Talleres en Córdoba porque venía jugando Mastantuono. Como Mastantuono venía jugando mal, ahora jugó Echeverri, y ahora Echeverri jugó mal. Hay que ver quién juega el próximo partido. Gallardo deberá empezar a definir un poco las situaciones de los jugadores que hoy están en el plantel, aunque no se descarga que durante la semana River pueda hacer un intento por algún futbolista más. ¿Y qué es lo que viene en el corto plazo en el mundo River? Porque el muñeco sabe perfectamente que hay cosas que no le están saliendo bien. Es cierto que la realidad es que muy pocos esperaran que el equipo jugara de manera excelente en estos primeros partidos con el muñeco. Hasta el momento Gallardo ha dirigido 6 encuentros desde que regresó, de los cuales ganó 2, ambos por competencia internacional, ambos por Copa Libertadores, y empató 4, los 4 correspondientes al torneo local. Si sumamos el empate anterior, antes de que él llegara ante Unión, lleva 5 duelos sin ganar River por el torneo doméstico. Esto ya provocó que el conjunto de Núñez quedara a 9 puntos de Vélez, que es el líder de la tabla de posiciones, y también que hoy por hoy el equipo esté fuera de zona de clasificación a la Copa del 2025 mediante la tabla anual. Es cierto que todavía está la alternativa de clasificarse ganando la presente edición de la Copa Libertadores. River ahora va a tener hasta seguramente el viernes 13, me imagino que esa será la fecha en la cual River estará enfrentando a Atlético Tucumán. Puede ser también el sábado 14, pero por lo pronto, sabiendo que el martes 17 el más grande va a estar jugando en Chile contra Colo Colo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, me imagino que ese duelo frente al conjunto tucumano en el Monumental va a ser en condición de local. Gallardo tiene la idea fija que a partir de esta semana el plantel haga una mini pretemporada en el Hotel Hilton de Pilar, y esto va a ser clave más que nada por lo físico, porque ve el muñeco que hay jugadores que en ese sentido hoy por hoy no pueden rendir al máximo, y si un jugador no está bien desde lo físico, no va a poder dar lo mejor desde lo futbolístico. Son verdaderamente muy pocos los futbolistas que, aún estando mal físicamente, pueden dar ciertos destellos de fútbol como para poder igual imponerse dentro del terreno de juego. Por eso mismo, seguramente hasta el próximo fin de semana el plantel se encontrará concentrado para formar parte de una pretemporada en el Hotel Hilton de Pilar, obviamente sin los futbolistas que estarán representando a sus respectivas selecciones en la fecha FIFA, pero en general la mayor cantidad de jugadores del plantel van a estar con el muñeco en esta mini pretemporada, donde el equipo tendrá que ponerse a punto al 100%. Por ahora, la realidad es que River no ha dado buenas impresiones en estos últimos 2 partidos, sobre todo porque River venía de eliminar a Talleres en la Copa Libertadores, venía de ganarle 2-1 en el Monumental y después se enfrentaba a Newell's e Independiente. Está claro que no son 2 duelos fáciles, pero acá el problema no es únicamente que no se ganó ninguno de los 2 partidos, sino que entre los 2 partidos creo que River habrá pateado 5 veces al arco del rival. Es cierto que si analizamos las veces que el rival le pateó al arco a River, seguramente serán 1 o 2, como dije al principio. El equipo no sufre los partidos y ese es un punto positivo, pero me parece que no lo sufre más que nada por la calidad de refuerzos que trajo, por la jerarquía que se incorporó, hablando de Bustos, Pesela y Acuña, que más por el hecho de lo que mejoró desde que Gallardo es el DT. Sí, creo que el muñeco logró darle cierta presencia al equipo y es por eso que la serie contra Talleres se jugó con el cuchillo entre los dientes, como se dice a menudo, y por eso se pudo pasar de manera inclusive un tanto holgada, porque en un momento la serie estaba 3-0 para el equipo de Núñez. Pero bueno, esta mini pretemporada será clave, veremos qué es lo que sucede durante la semana, vamos a estar dando las noticias, pero River por lo pronto se tiene que poner a punto desde lo físico. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River, pero esta vez hablando más específicamente de partidos, luego de estas 2 semanas donde no va a haber cotejos oficiales a causa de la fecha FIFA, River va a estar jugando primero contra el Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la jornada número 14 de la Liga Profesional ya. Luego de ese partido habrá pasado la mitad del torneo y me parece que ese es el punto de inflexión. River tendrá que ganarle de local a Atlético Tucumán y el siguiente duelo por el torneo local va a ser
frente a Boca en la Bombonera. Si River gana esos 2 partidos, creo que todavía hay alguna esperanza de pelear el torneo doméstico. Si River no los gana, me parece que los cañones tendrán que ponerse al 100% en la Copa Libertadores. 3 días después de jugar con Atlético Tucumán, jugará contra Colo-Colo en Chile por la ida de los cuartos de final del torneo continental. Entre medio de los 2 duelos contra el equipo chileno estará jugando contra Boca el Superclásico, y luego de la serie ante Colo-Colo, veremos ahí cuál será el ánimo del equipo. River volverá a jugar en el Monumental, en esta oportunidad frente a Talleres de Córdoba. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.